no, Ya Ana, entró la tampoco va a profe. poder. ¿Cómo están? Cállense ya que ya entró la profe. Ya es que estoy Ya viniendo entró la profe. ahorita. ¿Cómo están? Hola. Aquí, Hola, profe, profe. esperándola, haciendo tiempito. Nahari, ¿qué tal? Diana, Hola, Aquí. profe. Darwin. A dormir a la Hola, profesora con su profesora. cafecito. Gracias por A lo haber mejor está con su cafecito. ya vamos a comenzar, sí. A ver, vamos a preguntar. Ya está el café. Ahí estamos. Profe, mire, yo no voy a participar en las preguntas o algo así porque estoy trabajando. Incluso, mire, ando de lunes y Ay, ahorita me senté para conectarme. está bien, hija, cómo no. Bueno, entonces hablemos, muchachos. Darwin, Nahari, a ver, Marisela. No, Nahari no va a participar. A ver, Silvia. Buenas tardes. Ajá, entonces, alguien que me diga cómo era la forma de gobierno de la República. En tiempo de la República. A ver, chicos. Marisela, Darwin, Silvia, Mairena. Profe, Mayrena no es el que está recibiendo la clase, sino soy yo, Carla. Lo que pasa es que se me dañó el teléfono y por no perder la clase me conecté desde el teléfono de él. Ok, entonces, ¿quién es? ¿Quién habla? Carla, Ah, pero ¿cómo estás, desde... Carlita? Dígame. Bien, gracias a Dios, desde el viernes me quedé sin teléfono y por el amor a no perder la clase me tuve que activar con el de él. ¿Cómo no? Está bien. Pero entonces, ¿no andas preparada para que contestes la pregunta, Carlita? No, profe, la verdad que no. A ver, muchachos, pero por lo menos... ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es cómo era la forma de gobierno, el Estado, pues. La El forma tiempo de de la gobierno. República. A ver. La forma de gobierno en la que el cargo de jefe de Estado está en manos de un presidente temporal que se elige por votación, bien a través de unas elecciones, bien Por asamblea por la asamblea. o formas de gobierno. Exacto. Dirigentes o formas de gobierno como la aristocracia, la democracia, el parlamentarismo, la oligarquía. Exacto. Entonces, ahora dígame, Maricela, ¿en qué año se estableció la República Romana? El Estado de la República Romana. El Estado de la República Romana. En el año 509. ¿Verdad? Entonces, también vemos que en este periodo se reunían las instituciones más características, el Senado, ¿verdad? Las diversas magistraturas y el ejército. A ver, entonces, ¿cuáles fueron las magistraturas que se dieron en esa época? A ver, Darwin. El cónsul, Ajá. el pretor. Apaguen los audífonos. Sí, bajen a los audífonos, chicos, para que oigamos. Vamos. El cónsul, el pretor, Ajá. el cuestor, edil, El pontífice máximo, uno de la plebe, asamblea, dictador, senado y asamblea. Ok, está bien, esas eran las magistraturas. Entonces, ¿en qué consistía el Senado? A ver, no solo la Silvia va a contestar, a ver, ¿quién más? El Senado era un órgano asesor ya existente durante la monarquía. Fue modificado al ingresar en los plebeyos. Así es, así es. Convirtiéndose en un órgano fundamental del poder que detectaba la guerra y firmaba la paz. Establecía ganaba la guerra y firmaba la paz. Muchachos, bájenle a los audífonos, por favor. Lo que pasa es que los plebeyos no estaban incorporados todavía. Recuerden que ellos vienen luchando por tener un cargo dentro de la asamblea, dentro del Senado, ¿verdad? Y que se les dé también la oportunidad de poder votar políticamente, ¿verdad? Entonces ellos vienen luchando todavía. Bien. Entonces, ¿cuáles eran los grupos sociales que se dieron durante el Estado de la República?
Dice que eran los patricios y los plebeyos. Perfecto. Así es, los patricios y los plebeyos. ¿Y las instituciones que se establecieron en esa época, cuáles eran? Los comicios, los magistrados y el Senado. Exacto, perfecto. ¿Cómo estaban conformados los patricios? Es decir, ¿qué clases conformaban a los patricios? Los terratenientes, la Ajá, aristocracia y los exacto. gobernantes. ¿Y los plebeyos? ¿Quiénes conformaban el grupo de los plebeyos? Los campesinos y quiénes Los más? artesanos y los Artesanos, comerciantes. Y los comerciantes, perfecto, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, hablemos del Senado, ¿verdad? Hablemos del Senado. ¿Cómo está organizado el Senado? Por política exterior, Exacto, tenían política exterior y qué más? política económica Económica y qué más? y las ratificaciones. Exacto, de las leyes, ¿verdad? Sí. Entonces, para que miren cómo estaban ellos organizados. Sí estaban organizados, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, ¿por qué se da esta lucha por igualdad de derechos, verdad? Dentro de la República. Existían entonces estos dos grandes grupos, que eran los plebeyos y los patricios. Entonces decíamos que los patricios eran miembros de las familias dueñas de tierra, ¿verdad? Y que formaban un orden social propio. Y la plebe, pues, componían el otro elemento del pueblo romano. Organización familiar, estaban menos desarrollados, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿por qué se dieron también esos conflictos sociales? A ver, denme otra razón. Los conflictos sociales no solamente se dieron en la ciudad de Roma. Los conflictos En sus conquistas, ajá. sociales no se dieron solamente en la ciudad de Roma. Sí, ajá. Sino también en sus conquistas fueron ayudados por algunos pueblos. Porque los esclavos se rebelaron Así es. Sí, se rebelaron también los esclavos en el 136 a.C. con lo que llamó Espartaco. Sí, así es, ¿verdad? Que El esa más fue la poderoso fue Espartaco, eso fue un esclavo. Sí. Sí. Pero no lograron, dice, mejoras en su pesada forma de vida. Todavía no logran ellos mejorar, ¿verdad? Entonces, miremos estas luchas sociales, ¿verdad? Entre plebeyos y patricios. ¿Cuáles fueron las causas? Dice que respondían a la insatisfacción de los plebeyos con la falta de derechos políticos y Eso posesión fue de uno de tierra. los motivos, ¿verdad? Ellos no tenían participación, no tenían derechos políticos. ¿Qué otra cosa? Ajá, y la posesión de tierra, ¿verdad? Conllevaba al descontento, ¿ves? Al descontento y al levantamiento social entre los plebeyos y los patricios. Y a través de estas rebeliones vemos entonces que los plebeyos, ¿verdad? Ganaron varios derechos sociales ya en estas guerras, ¿verdad? Y políticos, ¿como cuál? Como la creación de los tribunos de la plebe. Ya ellos tenían un tribuno que los representaba. Derechos a velar, por ejemplo, a las decisiones del Senado. Ya ellos podían votar, ¿verdad? Y que eran también perjudiciales para ellos mismos, obteniendo también la igualdad de religión, ¿verdad? De hecho de actuar como sacerdotes. Ya ellos podían también, ¿verdad? Y el reconocimiento de derechos políticos y capacidad también para elegir representantes para distintos cargos políticos, ¿verdad? Eso fue lo que más ellos venían luchando y lo lograron. Claro que lo lograron, ¿verdad? Porque no hay peor lucha que la que no se hace. Hablemos de la religión. A ver. Dice que los romanos, profe, eran politeístas y desde que comenzaron a conquistar a otros pueblos, adoraron dioses que no eran de ellos. Así es. Ajá. ¿Y qué más hicieron? Finalmente terminaron copiando, dice, a los griegos con su antropomorfismo, dioses con forma humana. Sí. Ellos andaban conquistando y también salieron conquistados, ¿verdad? ¿Qué más? Los pueblos conquistados los dejaron profesar su religión, pero con la condición de participar en el culto del Estado, o sea, adorar a los dioses romanos en las fiestas religiosas públicas. Entonces, esos países conquistados también vinieron a adorar los dioses romanos, ¿verdad? Esa fue una condición que les pusieron. Entonces, la religión estatal era tan importante, ¿verdad?
que se obligaba a todos los habitantes a adorar al emperador como un dios. Porque recuerden de que en las teorías teológicas, ¿verdad? Se considera al gobernante como una persona que viene a gobernar al pueblo, pero también representa a Dios. Entonces, él es un representante de la divinidad, ¿verdad? Entonces, eso era lo que ellos miraban a este gobernante como un dios, ¿ves? Entonces, prácticamente él desempeñaba como dos funciones. Una sacerdotal, ¿verdad? Porque estaba conectado con lo divino, y también representante del pueblo. Hablemos sobre la cultura. A ver, Darwin. ¿Alguien más? Solo Marisela y Silvia está participando. A ver. Profe Tailín. A ver, Tailín. Apareció Tailín ya. No, yo fui la que le contesté anteriormente, profe. Ah, bueno, pero es que no sale el nombre. Bueno, Tailín. Ajá, a ver, hablemos sobre la cultura en esta época. Dice que los romanos, al tener contacto con tantas culturas, ¿sí? Copiaron gran cantidad de cosas de otros pueblos y las Exacto. difundieron por todos sus dominios. Es así que en esta época hubo un gran progreso en todos los aspectos culturales que contribuyeron a nuestra cultura actual, como la filosofía, la escultura, pintura, arquitectura. Y ellos se desarrollaron muy bien, y todavía nosotros tenemos, como dicen, la herencia de lo que ellos produjeron en esa época. Ajá, ¿algo más? Silvia. Dice que para facilitar las comunicaciones entre tantos pueblos distintos con sus propios idiomas, impusieron como lengua oficial su propio idioma, el latín. Sí, Por el ello, latín. todos los pueblos que tienen idiomas que derivan del latín tienen características similares en lo que respecta a la lengua. Así es, entonces unificaron el idioma, ¿verdad? Todos tenían que hablar latín. Sí. Entonces, dentro del periodo de la República, vemos que se inició con la liberación de Roma del yugo esclavo. Ejemplo, nosotros. Sí, dígame, Marisela. A ver, Marisela. Entonces, ¿en manos de quién estaba el poder en el periodo, durante el periodo de la oligarquía? ¿En manos de quién estaba el poder? A cargo del rey, dice. Sí, ajá. Y sus funciones pasaron, pero cuando lo quitaron, sus funciones pasaron a las de un cónsul, 2 cónsules, ¿verdad? Entonces, ¿quién era el que tenía el poder? El Senado, ¿ya? Era el órgano supremo del gobierno y estaba constituido por los jefes de las familias aristocráticas, ¿verdad? Recuerden de que también vemos que en un momento el gobernador no se sentía apoyado por los nobles, ¿verdad? Y entonces la familia tenía que buscar cómo ganarse a las familias aristocráticas, a los nobles, ¿verdad? En este periodo abarca del año 509 al 27 a.C. Entonces se crean las magistraturas debido al crecimiento demográfico y geográfico, ¿verdad? Está creciendo la población. Y entonces, ¿cuál es el legado de Roma? ¿Ah? Dice que el legado de Roma, profe. ¿Qué entendemos por romanización? Entendemos, dice que es un proceso histórico por el cual los pueblos indígenas asimilan los modos de vida romanos. Exacto. La administración, la estructura, la económica y social, derecho y cultura y la religión. Así es, ¿verdad? Entonces ese es un proceso histórico, ¿ya? La romanización. ¿Cuándo entra entonces en crisis el Estado de la República? A ver. Dice que algunas familias plebeyas se aliaron con las viejas familias patricias para incluir el resto de ciudadanos de las más altas magistraturas y del Senado. Sí. La gradual desaparición de los campesinos causada por la creación de grandes propiedades agrarias de un sistema de producción esclavista y por la devastación del campo por la guerra. Eso condujo al desarrollo de un proletariado urbano cuya opinión política no se tenía en consideración. Exacto, la gente emigró del campo a la ciudad, ¿verdad? Entonces tenemos un proletariado urbano. Sí. Entonces nosotros, ¿cuál es la importancia entonces de este derecho romano? ¿Cuál es su utilidad histórica?
La importancia histórica de nuestro derecho actual tiene por origen las costumbres y el derecho romano. Ajá, ¿algo más? También los títulos enteros demuestran de nuestras legislaciones han sido sacados de esta última fuente. Para comprender bien sus disposiciones, es la esencia por el siguiente conocer las leyes antiguas de donde ellas nacen. Así es. Entonces decimos, ¿verdad? Que es importante estudiar el derecho romano como un modelo, ¿verdad? Y que tuvieron una amplitud especial para el derecho, porque ellos trabajaron mucho lo que es, todo lo que es la parte jurídica, los códigos, ¿verdad? Entonces ellos aportaron mucho a la historia. Y nosotros, y ese es el legado que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Le agradezco mucho por su participación, muchachos, y el haberse conectado. Apuntadme ahí, a ver, díganme los nombres. Hay solo los números de teléfono y no sé quiénes son. A ver, Silvia, Tailín, Darwin, Silvia, Tailín, Darwin. ¿Quién es Mayrena? Francisca Ruiz por acá, profe. Francisca, ¿verdad? Francisca. Marisela. Carla, profe. ¿Y Najari quién es? Najari, el apellido. León. León. Najari León. Entonces, 2, 3. Profe Carla. 2, 3, 4. A ver, espérame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas conectadas. Y Carla. Le agradezco mucho por su participación. También por haberme esperado. Venía en el bus, me acabo de bajar del bus. Inmediatamente puse la maleta y ya me conecté, ya me tenían encendida la computadora, ¿verdad? Porque después de esta tengo otra. Les agradezco mucho, muchachos, porque en la mañana, pues, ustedes saben de que hay clases presenciales y entonces no ando la computadora conmigo en los buses, es peligroso. Entonces tengo que venir a hacer las videoconferencias en la tarde. Por su comprensión les agradezco mucho. Y siempre cuentan conmigo sobre cualquier tarea, cuiden su acumulado, cuiden su asistencia, cuiden sus tareas también, ¿verdad? Recuerden que si están enfermas solo lo dicen y entonces ustedes tienen que guardar reposo. Tenemos que cuidarnos entre todos, muchachos, ¿verdad? Hay varios alumnos. Sí, profe, con respecto a eso, sí, yo le hacía la pregunta a una de las compañeras, digo, ¿por qué será que la profesora está pasando la clase en la tarde? Pero ya que usted está refiriendo a eso, ya quedó claro. Oiga. Sí, lo que pasa es de que yo dilato 2 horas en llegar allá. Ponerle que estoy hasta a las 8 de la mañana, ¿verdad? Si yo me pongo a hacer las videoconferencias aquí, ¿cómo hago para llegar a la clase presencial que tengo a la tercera hora? Entonces, dilato 2 horas en llegar. Entonces, mejor paso la videoconferencia para en la tarde y hago clases presenciales en la mañana. ¿Verdad? Está bien, profe, tranquilo. Está bien, profe, Yo les agradezco su comprensión. Ok, profe. Y solo es un ratito. Igual. Miren que ya pueden ir a disfrutar de su sábado. Oyeron, pasen buenas tardes. Domingo. Buenas tardes. Ah, es domingo. Sí, es verdad. Adiós. Gracias, profe. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Se cuidan. No, pues, ya saben. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, Francisca. Gracias por tu participación. Gracias, Carlita, Marisela, Darwin.